Ondinas son un símbolo equivalente e inverso al de las sirenas. En estas, la parte marina de su cuerpo alude a la relación de las aguas y de la luna con la mujer. En las ondinas se simboliza lo femenino de las aguas, su peligro. Señala Crape que las ondinas suelen tener carácter maléfico, porque representan el lado traidor de ríos, lagos y torrentes. Más sobre esto pueden encontrar, esto pertenece al diccionario de símbolos de Cirlot, pero más de esto pueden encontrar en Paracelso, en aquel libro famoso que hizo acerca de, el siglo XVI, acerca de los silfos, las ondinas, los enanos y todo esto. Bien, hoy, ¿qué tal están, queridos citareros y citareras? Vamos a hablar, no olviden suscribirse al canal y darle a like y a comentar, porque los comentarios alimentan esa especie de mascota no invitada al hogar que es el algoritmo. El algoritmo decide qué se ve y qué no se ve y evidentemente esa es la medida, o digamos la asunción que todos hacemos al subir contenido de un modo altruista. Entonces, bueno, pues eso puede ayudar a que llegue a más personas. Sin más, empiezo. Hoy vamos a hablar de la conexión que tiene la música con, bueno, no solo con la ondina, sino con la onda, con el símbolo. Pero en la onda, entendida como tal, como un fenómeno físico, si bien nos va a llevar a un fenómeno metafísico, comienza siendo una oscilación y en las ecuaciones teóricas simplemente pues, un seno o un coseno que tiene dos semiciclos. Estos dos semiciclos son uno positivo y uno negativo. Si uno presta un poco de atención a nivel simbólico, estas dos partes pueden perfectamente aludir al símbolo del triángulo erguido y al triángulo invertido. De esto hablo en los libros de música hermética bastante, pero bueno. Es decir, al fuego y al agua, elementos. Pero esto corresponde siempre a un tono puro, y el tono puro no existe en la naturaleza. El tono puro existe unido con otros tonos y por tanto ya no es puro. Es decir, la vibración siempre va a contener parciales, va a contener armónicos. Es cierto que hay aproximaciones, pero como tal existe en la mente. El que exista en la mente da muchísima información acerca de cómo son los procesos de entendimiento pitagóricos de la música, cómo desde ahí nos vamos hacia la resonancia, nos vamos hacia las, bueno, ya entraré después, pero hacia las relaciones entre sonidos y lo que esto evoca. Incluso tiene un vínculo directo con el lenguaje y las afinidades entre palabras. El tono puro, como digo, no existe salvo en la mente y, por tanto, corresponde con el símbolo, coincide en lo mental, comparten un reino. Podemos imaginar esa sinusoide, pero realmente todos los sonidos de la naturaleza van a contener armónicos. Y en una mayor o menor medida, lo que estamos viendo es una onda con muchos rizos, con muchas ondas adicionales, cada vez con frecuencias más altas. Estos armónicos generan lo que finalmente conocemos como un timbre de un instrumento o de una voz o de lo que sea. Esto es simplemente física, pero vamos a ir un paso más allá. Como digo, la amistad sucede en la mente, sucede porque estamos hablando primeramente del símbolo, ese triángulo erguido y el triángulo invertido, y en segundo lugar estamos hablando de la onda como eh, los dos semiciclos. Una onda vibrante tiene esto, sea estacionaria, incluso se puede ver desde varios prismas, siempre va a existir lo uno con lo otro. Si aludimos a ese terreno del símbolo en lo mental, lo que al final vamos a encontrarnos es que hay una unión entre los dos opuestos. La onda, por lo tanto, va a significar unión. ¿Y cómo llegamos de la onda, por ejemplo, a los hercios, al 432, al 256 o 440? ¿Cómo llegamos de la idea de la onda a la idea del número o del intervalo? Hasta ahora, la onda sí que nos evoca el reino de lo simbólico, nos lleva a la mente, al igual que esos dos puntos que se unen, y además lo tiene el Maguen David, el hexagrama, como une lo masculino con lo femenino.
Entonces, si la onda pura representa la unión de lo masculino con lo femenino, podremos establecer una equivalencia entre esa onda pura y el hexagrama, y esa onda pura significará, si encontramos la manera de llegar al número, en todo número significará la unión de lo masculino y lo femenino, porque no es más que desglosar lo que ya está identificado en nuclear, ¿no? Ese es el huevo. De modo que vamos a ver cómo. La onda nos llevaría hacia el número a través de la métrica, pero no estoy hablando de la métrica rítmica. La métrica rítmica tiene otra connotación y tiene otro lugar, otro cauce. Estoy hablando de la métrica como la medida de las cosas. Es decir, nosotros podemos contar las veces que están oscilando en una unidad, en este caso de tiempo. Llegaríamos a los hercios, es decir, oscilaciones cada segundo, pero da igual si la unidad de tiempo fuera otra. La unidad de tiempo, ya que estamos en un terreno, en el mundo de lo sensible, ha de existir. Y al existir la unidad de tiempo para que se pueda manifestar la onda, es decir, la vibración, para que exista el universo manifiesto y todas sus interrelaciones de la materia y de lo que no es materia, tiene que existir una métrica. Esa métrica, en el caso del sonido, la da el segundo. Ya entraremos, además creo que ya hablar en algún otro vídeo acerca de la validez del segundo y su base, ¿no? Está claro que tiene un sólido principio. Con el segundo de por medio tenemos que ya sí podemos entender números. Es decir, si una onda está vibrando 50 veces cada segundo, esa onda en esa unidad de lo sensible es el número 50. Son 50 hercios, pero es el número 50. Entiéndalo desde la ley natural y no desde la lógica cientifista. Por favor. Pero ven que las cosas se unen y se enriquecen gracias a la ley natural. Y recomendaría a Santa Olaya y tantos otros que aprendieran ley natural y que tampoco se sorprendan demasiado por haber empezado una carrera de filosofía y tener que largar lo primero que van aprendiendo en cada clase. Simplemente que reflexionen y que entiendan que ha existido, previo a todo el pensamiento cientifista, una verdadera efervescencia del pensamiento que supera, pero con creces, a lo que es ahora la ciencia. Que si no fuera por la técnica y los avances, esta no sería absolutamente más que un esfuerzo continuado por mejorar el pensamiento. Y que por esa técnica y esos avances se ha perdido enormemente el norte. La ley natural evita que se pierda el norte porque está basada en las virtudes, está basada en el bien y la verdad, no en relativismos. No, que no relatividad, relativismos morales. Y sí, es necesaria la moral en la ciencia, es necesaria la moral en el pensamiento, en el conocimiento y en todo. Vamos a seguir. Por favor, dejen el like, dejen los comentarios, también opinión. Esto está sujeto a debate siempre y me encanta además. Quien quiera formar parte, por cierto, de Cítara o del especulatorio, pues tiene posibilitado el acceso, vean en la caja de la descripción. Por supuesto, la literatura también está ahí. Bien, voy a continuar. Entonces, estamos dentro del reino de lo simbólico, donde ahí está la onda. Pero ahora, gracias a introducir una métrica de lo sensible, tenemos el número, que vuelve de nuevo al símbolo y se convierte en número símbolo. Tantas ondas en tantos segundos. Y entonces, el número se vuelve la abstracción de lo que en lo sensible ha manifestado la onda. Un sonido que vibra a 432 hercios, un La a 432 hercios, lleva implícito un símbolo de 432. Y ahora vamos a los intervalos, el ratio. El ratio, que alude a la razón, también surge de la métrica, puesto que en el momento que nosotros medimos y comparamos vibraciones, tenemos una relación entre ellas. Esa relación en lo audible es muy sencillo de captar porque puede decirnos por el oído nos puede decir, mejor dicho, nuestro gran oído, el órgano de lo sensible más desarrollado, nos puede decir, esto suena bien, esto suena mal. Es decir, esto es armónico, esto es inarmónico, esto es armónico, esto es concordia, esto es discordia. Pues para esto los clásicos tenían dos divinidades asociadas. Y no es una chorrada, valga la redundancia, que existan asociadas divinidades a estas cuestiones. Porque
Cada divinidad es una puerta al entendimiento, y si se colocan divinidades es para que el entendimiento permita bajar la luz y, iba a decir entender, y alcanzar sabiduría. Y con la sabiduría se tiene una conexión con el bien y con la verdad. Esto es ley natural. Bueno, la cuestión es que el ratio aparece por comparación. Estamos hablando de una relación entre dos sonidos surgentes, su número, gracias a la métrica. Entonces, esa intervención crea la armonía y crea a armonía y crea a Eris. Y armonía y Eris, esas dos divinidades de la concordia y la discordia, también llamadas así en Roma, concordia y discordia, armonía y Eris es en Grecia, ejemplifican los grados de la luz. Es decir, ya hemos hablado de la relación entre esto, pero sobre todo está en los libros, ejemplifican los grados de la luz, gracias a la noción de intervalo, a la noción de razón. De modo que tenemos los números símbolo y también tenemos intervalos que gradúan la luz. Y no es en sí un símbolo, pero sí que es la capacidad de entendimiento del símbolo, es decir, lo que permea, lo que filtra, ¿vale? Con estas pinceladas, yo creo que para lo que está por venir, si la musa quiere, habrá un mayor entendimiento de lo que se escriba. También del mismo tratado de música hermética que, que tiene su introducción para que sea un libro muy didáctico, y esto complementa enormemente esa introducción. Y también el cuerpo, naturalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues quedémonos con esto. De la onda surge ese vínculo con lo simbólico en la mente. Tenemos el polo positivo, el polo negativo, o el polo activo, el polo pasivo, los núcleos masculino y femenino. El tono puro los integra. La onda significa la unión, y de la onda, añadiéndole una métrica que solo existe en lo sensible, volvemos al símbolo. Es una operación de subida ya con el número. Y el intervalo es lo que nos permite llegar. Por eso las personas tienen oído relativo, la gran mayoría, y oído absoluto, o oído real, como lo llamo yo, oído real, unos pocos. Absoluto no puede ser. Y ya con esto voy a terminar el vídeo, porque nombrar oído absoluto es una pijada, es una cuestión que no tiene ningún tipo de sentido, porque absoluto sería si sirviese a absolutamente todo propósito. Es decir, que a mí me sirviese tener un oído así para distinguir la voz de una persona de otra, o distinguir información vital para mí, cosa que no es así. No sirve absolutamente en todo propósito, sirve en una parcela de los propósitos de una forma absoluta, pero la parte, como no es el todo, no se le puede llamar a la gente que actúa sobre ella, es decir, ese oído, absoluto. Tiene que ser un oído relativo a esa parte. Como oído relativo se entiende bastante bien, lo mejor es adjudicarle el nombre de oído real. Oído real porque oye la real afinación, oye la real altura, la altura real de las dos cosas. La altura real de las ondas. Es un vehículo más próximo al símbolo. Como he dicho, una vez esa métrica nos lleva al número y eso nos lleva al número símbolo, eso pasa a formar parte de la mente. En cambio, los intervalos son más un elemento de tracción, de salud, de ese símbolo, de ese reino de lo mental ya en comunicación con la divinidad. Y con esto ya sí me despido. Estas pinceladas acerca de este viaje que hemos hecho desde la física a la metafísica es para escucharlo varias veces. No creo que sea una cosa que, salvo los citaredos y la gente del especulatorio y los que tengan los libros, si usted que me está escuchando a lo mejor lo escucha por primera vez, va a necesitar varias escuchas. Compres el libro, también entenderá gran parte de eso si le llama la atención. Y nada, con esto ya sí me despido. No olviden dejar like, comentarios. Tienen en la cajita, como digo, la literatura, posibilidad de entrar a la escuela, posibilidad de donar, y no lo duden. Así mantienen el canal y mantienen la apertura
de esta serie de contenidos. Espero que se encuentren estupendamente bien y, como siempre digo al final de cada vídeo, esta es la punta del iceberg para el puro de corazón y la puerta a la perdición para el ambicioso de conocimiento. No se quemen como Ícaro y empleen el espejo de Perseo contra la medusa, que siempre está ahí. Saludos órficos.